Buenas tardes. En la charla de hoy nos vamos a dedicar a conocer el uso del tester. El tester o multímetro es el instrumento que vamos a utilizar para medir las principales magnitudes que usamos en la materia de electricidad. Tales son como corriente, que se expresa en amperes y se indican con la letra A mayúscula. Tensión, expresada en volts y se indica con la B mayúscula. Y resistencia, que se expresa en ohms y se indica con una letra omega. Bien, conociendo estas tres magnitudes que vamos a utilizar, vamos a conocer el aparato que vamos a utilizar. En la función de voltímetro, para medir los voltios se utiliza el voltímetro. Para medir la corriente se utiliza el amperímetro y para medir la resistencia se utiliza el ómetro. Estos tres elementos o instrumentos los vamos a encontrar incorporados todos en lo que conocemos como tester, aunque su nombre real debería expresarse como multímetro. Multímetro porque es un instrumento que mide diferentes magnitudes en un solo equipo. Conociendo el multímetro vamos a tener una escala o una rueda selectora que nos permite seleccionar qué magnitud vamos a medir, un display, puede variar, depende de la calidad del instrumento, de cuántos segmentos nos va a representar cada uno y los bornes de conexión que tenemos para las diferentes mediciones. En todo tester vamos a encontrar como mínimo que nos va a servir para medir lo que recién hablamos, tensión, corriente y resistencia. Después, de acuerdo a la calidad o a la funcionalidad del tester, puede tener valores agregados como ser que nos permita medir capacidades, o sea, para medir capacitores, elementos que almacenan energía, pueden tener la función de medir frecuencia, pueden tener la función para medir transistores, tiene un zócalo en el cual yo voy a insertar los transistores y le mido la ganancia, y también puedo tener la función de termómetro, digamos. La función de termómetro se le adiciona una sonda exterior, digamos con dos cables de prueba, en la cual yo puedo introducirlo en el elemento a medir. Por ejemplo, si quisiera medir la temperatura del líquido refrigerante de un vehículo, o si quisiera medir para un elemento casero hogareño la temperatura que está funcionando en la heladera de mi casa. Entonces yo con esa sonda mido la temperatura que deseo. Si yo no le conecto dicha sonda externa, el equipo tiene una sonda interna en la cual al seleccionar el rango de temperatura me va a medir la temperatura en el ambiente del cual estoy. Volviendo a los puntos principales del tester, yo en todo tester voy a tener un terminal denominado COM o común, que es el que va a ser común a todas las mediciones. En ese terminal yo voy a conectar la punta de pruebas de color negra de nuestro equipo. Seguido voy a tener un terminal indicado generalmente como volt, ohm y miliamperes. Digamos, voy a medir tensión, resistencia y corrientes pequeñas, y luego ya el resto de los terminales que tenga va a depender en particular de cada equipo. Esto no está, digamos, reglamentado, sino que cada fabricante pone los terminales que más funcionales sean al equipo. En nuestro caso, el que estamos viendo, tenemos un terminal, por ejemplo, que dice 20 amperes. Entonces, cuando yo vaya a medir una corriente de una intensidad relativamente alta, voy a colocar el terminal rojo en ese conector indicado como 20 amperes. Pero normalmente en el 80-90% de las mediciones que voy a hacer, lo voy a utilizar de esta manera. Terminal negro en el terminal COM y terminal rojo en el terminal volt y ohms, que ese voy a medir tensiones y resistencias. Bien, yendo a la escala que tenemos en la llave selectora, voy a encontrar en todo tester una escala para medir tensión, en este caso tensión continua, que se indica con la letra B corta, y los símbolos que puede parecer un símbolo tipo un igual o una línea llena y una línea punteada. En el caso de que fuese a medir tensión alterna, voy a encontrar la misma B corta, pero indicada
con una sinusoide, que es la forma que se representa la tensión alterna. Estas dos escalas se van a encontrar divididas en múltiplos y submúltiplos de las unidades que voy a medir. Por ejemplo, en el caso de tensión, tomamos como mínima escala 200 milivolt, o sea 0,2 ohm, y de ahí va a ir aumentando de acuerdo a la magnitud que yo deseo. Por ejemplo, en este caso 2 ohm, 20, 200 y 1000 o 700, depende del tester. Cuando yo elijo esta escala, ¿qué va a suceder? Si yo elegí una escala, por ejemplo, digamos que voy a medir una tensión de 12 volts de tensión continua. Entonces me sitúo en la escala correspondiente y la forma correcta de medirlo sería seleccionar el valor inmediato superior al valor que yo voy a medir. En este caso 20 volts. Si yo eligiera un valor superior, no hay ningún inconveniente. Lo único que va a suceder es que se me va a correr el punto decimal de la medición que yo estoy haciendo. Si estaba midiendo 12,75 volts en la escala de 20 volts, si yo selecciono la escala de 200, lo único que va a suceder es que voy a leer 12,7. Pierdo el último decimal. Si por el contrario tengo una escala un poquito menor, por ejemplo seleccioné la escala de 2 volts y estaba midiendo 12, obviamente me voy en un rango fuera de escala, no me lo va a medir. No hay que tener ningún miedo, el tester no se daña, simplemente me va a poner un 1 en la pantalla como que no está dentro de su alcance y me dice, esto no te lo puedo medir. Lo mismo sucede en las escalas de corriente alterna o de tensión alterna en nuestro caso. Voy a seleccionarla de la misma manera y va a pasar exactamente lo mismo con los valores que yo elija. No tengo que tener, llamémosle miedo, si yo me equivoco de elegir estas escalas. ¿Por qué? Porque si yo voy a medir una tensión alterna y seleccioné continua, el equipo no se daña. Solamente lo que va a pasar es que no me lee la tensión que quiero medir. Lo mismo si hubiese querido medir alterna y selecciono continua. Va a suceder exactamente lo mismo. Puede pasar que en algún caso el tester tome alguna lectura errónea al equivocarme en la escala, pero no daño el equipo. Yo simplemente tengo que estar consciente de qué estoy midiendo y volver a revisar. No porque me haya dicho 0, esto no funciona, y no, es que yo me equivoqué de escala. Entonces, vuelvo a repetir, ser consciente o coherente en la escala que estoy eligiendo. Eso en cuanto a mediciones de tensión. Si seguimos leyendo lo que mínimamente tiene todo tester, vamos a encontrar la escala de medición de corriente. La gran mayoría de los testers vamos a encontrar que tenemos para medir corriente en alterna o en continua. No todos tienen los dos valores. Algunos sí, algunos no. Entonces me fijo muy bien qué simbolito tengo en la escala y selecciono lo que el tester, digamos, pueda medir. Ahora bien, acá hay que tener muchísimo cuidado porque hay que ver cómo yo dispongo los cables de prueba, como les había mencionado anteriormente. Vayamos un poquito atrás, volvamos a la medición de tensión. Cuando yo mido una tensión, el equipo que estoy conectando, digamos, las puntas de prueba que yo estoy colocando en el elemento a medir, yo me estoy conectando en paralelo al circuito que está en funcionamiento, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Si uno piensa cómo funciona un circuito en paralelo, yo me estoy conectando y estoy generando una corriente en derivación hacia el instrumento, en este caso el voltímetro, y se me divide una corriente por el circuito que estoy midiendo, por ejemplo una lamparita que está encendida, y una pequeña corriente que va a ser la que va a utilizar el tester para hacer la medición. La idea es que el tester o el voltímetro no interfiera en el funcionamiento del equipo. Para que esto suceda así, el voltímetro tiene que tener una resistencia lo más alta posible, digamos, tendiendo a infinito. Vale esto decir que el voltímetro ideal o el tester ideal colocado en la escala de tensión, la resistencia tendría que ser lo más alta posible. Si no tuviese resistencia interna, mejor.
Entonces no afecto el paralelo que yo estoy haciéndole al elemento a medir. En cambio, cuando yo me conecto para hacer una medición de corriente, como lo que vamos a hablar en este caso, yo lo que tengo que hacer es interrumpir el circuito en funcionamiento. Entonces mi amperímetro o mi tester colocado en función de amperímetro va a estar trabajando en serie con el elemento del cual yo quiero medir la circulación de corriente. ¿Qué significa esto cuando yo me conecto dos elementos en serie? Que la caída de tensión que va a producirse en cada uno de ellos va a ser proporcional a la resistencia interna que tengan dichos elementos. O sea, si yo tengo, volvamos al caso, una lamparita funcionando y conecto mi tester en serie con esa lamparita para medirle la corriente, mi tester debería tener una resistencia lo más baja posible para no generarle una caída de tensión a la lámpara que estoy midiendo. Entonces, a lo opuesto de un voltímetro, un amperímetro o un tester en función de amperímetro tiene que tener una resistencia lo más baja posible. Lo ideal sería que el amperímetro se comporte como un cortocircuito, digamos, como un conductor limpio ante el elemento que estamos midiendo de consumo. ¿Por qué va esta aclaración? Porque cuando yo conecto las puntas de prueba de esta forma para medir la circulación de corriente de un elemento, internamente el tester en estos dos pines tiene conectado un conductor calibrado de una muy buena sección de alambre, aproximadamente 1 milímetro de sección. Entonces, la precaución es la siguiente: si yo hice una medición de corriente con un tester y luego hice la medición que necesitaba, tomé nota del valor y dejo de usar el tester, lo que les recomiendo es inmediatamente volver los cables a la posición original o bien desconectarlos. Porque si yo me olvido los cables en la posición de medición de corriente y luego lo utilizo para medir una tensión, lo que va a suceder es que yo con las dos puntas de prueba voy a estar haciendo un cortocircuito en la fuente de tensión que estoy midiendo. Conclusión, tengo un corto en mis manos, un terrible fogonazo, y automáticamente se va a fundir el fusible interno que tiene el tester, pero además el tester generalmente no sirve más. Digamos, queda funcionando, va a encender el display, correcto, pero siempre en alguna de las funciones va a tener mediciones erróneas. Dicho sea de paso, el tester no me queda operativo. Luego, en la escala de corrientes que yo tengo en el equipo, voy a seleccionar siempre de la misma manera como explicamos para los casos de medición de tensión. De acuerdo a la magnitud me va a indicar en la escala. Y si estoy fuera de valor, simplemente voy corrigiendo. Lo puedo hacer con el tester haciendo la medición, digamos, no necesito desconectarlo. Yo puedo variar dentro de la escala de corriente los alcances y me va a leer la medición. Normalmente el conector de 10 o de 20 amperes, que es como vienen rotulados la mayoría de los instrumentos, coincide con un punto en particular de la escala, entonces no necesito estar variando esa posición. Pero bueno, lo puedo corroborar porque, como les decía, no todos los fabricantes de tester los rotulan de la misma forma. Y hoy por hoy tenemos testers de muy buena marca, pero tenemos gran cantidad de testers o sin marca o con marcas genéricas, que son buenos equipos, pero como les decía, no están todos rotulados de una forma normalizada. Bien, otro dato a tener en cuenta en cuanto a la medición de corriente es que este en particular me dice que puede manejar una lectura de 20 amperes máximo. Tenemos otro, por ejemplo, que me habla que puedo manejar una lectura de 10 amperes máximo. Acá viene otra precaución con estos equipos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la corriente que podemos manejar nosotros en un conductor depende de la sección del mismo. Cuando nosotros tenemos una punta de prueba, que es la que viene original con el tester, ustedes pueden observar que tenemos una muy pequeña cantidad de conductor. Generalmente no va a llegar a 0,20 o 0,25 milímetros cuadrados de sección.
Si nosotros consideramos como valor seguro para la circulación de corriente que por 1 milímetro cuadrado podemos hacer circular entre 6 y 8 amperes, acá está muy en evidencia que por este mínimo conductor que trae la punta del tester original del cable, de la punta de prueba, nunca va a circular ni siquiera 4 amperes, digamos, en pocos segundos este cable se funde. Entonces, sean conscientes de lo que hemos aprendido y no pretendamos que por más que el tester me dice que yo puedo hacer una medición de 20 amperes, lo voy a poder hacer con las puntas que me provee el fabricante. Si yo dijera, quiero hacer una medición de 15 amperes, bueno, me fabrico mi punta de prueba para colocar en el equipo, también es relativo eso, porque los circuitos impresos que están dentro del tester están hechos acorde a los conductores que trae, digamos, provistos en forma original. Entonces, lo más probable es que se me funda algún elemento del circuito impreso del tester. Conclusión, la medición en corriente de cualquier tester, úsenla hasta 2, 3 o 4 amperes. Por ejemplo, hasta el consumo de una lamparita de luz alta de un auto. No más que eso, y así vamos a conservar la integridad de los equipos que estamos hablando. Bien, dicho esto, la escala más importante que todavía no hemos mencionado es la escala de resistencia. Acá yo voy a poder medir la resistencia tanto de un filamento de una lámpara automotor como de cualquier resistencia utilizada en electrónica. Como hablamos antes, la resistencia, la unidad de medida es el ohm. No utilizamos submúltiplos como en el caso de la tensión que teníamos el volt, utilizábamos los milivolts, o en el caso de los amperes utilizábamos los miliamperes. Pero sí lo que vamos a utilizar son los múltiplos mayores. Por ejemplo, la unidad de medida va a ser el ohm y vamos a encontrarnos con medidas de kiloohms, que es el ohm multiplicado por 1000, o el megohm, que es el ohm multiplicado por 1.000.000. Digamos, en el kiloohm le agregamos 3 ceros y en el megohm le agregamos 6 ceros a la lectura. Bien, se selecciona de la misma manera que lo hacíamos antes, puntas de prueba ubicadas en la lectura, como dijimos, siempre el COM, y la otra punta de prueba, la que me indica volt y ohmios. En la escala menor, la gran mayoría de los testers arrancan en los 200 ohms. Vamos a tener además la función de zumbador. Es un elemento auditivo que me permite ubicar un cortocircuito en una placa o en un circuito en funcionamiento. Entonces, va a estar graficado con un dibujito tipo una chicharra, y esta función, el sonido lo emite en una resistencia que puede valer de 0 a 150 o 200 ohms aproximadamente, también dependiendo del fabricante del tester. No tiene, digamos, un valor normalizado o reglamentado. Luego, de acuerdo a la resistencia que yo voy a buscar, tengo para seleccionar generalmente 200 ohms, aumenta a 2000 ohms, 20.000, 2 megohm, 20 megohm, y así va agregando ceros a la escala. Yo, de acuerdo al valor de resistencia que estoy midiendo, me voy a manejar de la misma forma. Cuando el tester me indique en la pantalla, yo hago la medición y me indica en la pantalla una medición con un 1, significa que estoy viendo o un circuito abierto o un error de escala en el cual puse una escala muy alta para el elemento que estoy midiendo. Por el contrario, si en la pantalla me indica un 0, va a significar o que tengo un elemento en cortocircuito o que puse una escala demasiado pequeña para el elemento que estoy midiendo. Y ahí ajusto de acuerdo a la llave selectora. Otro dato muy importante a tener en cuenta en este tipo de instrumentos, vale para, yo les diría, el 99% de los testers, es la precaución con el estado de la pila que lo alimenta. La gran mayoría de los testers trabajan con una pila de alcalina de 9 volts, pero podemos encontrar algunos que trabajan con 2 o con 3 pilas, o doble o triple A, también, depende del criterio del fabricante. Pero el punto al que quiero hacer hincapié es que
cuando esa batería o esas baterías comienzan a perder carga, digamos que se comienzan a agotar, el aparato me lo va a indicar con un dibujo de una pilita en el display. Che, la batería se está agotando. Presten mucha atención a esto, ¿por qué? Porque todos estos equipos, cuando la batería comienza a perder carga, tienen un error de lectura, pero que me lo da en mayor lectura de la que estoy midiendo en realidad. Vale esto decir, si yo estoy midiendo una batería de 12 volts y el tester tiene la pila con baja carga, seguramente me va a indicar entre 13,5 y 14 volts. O sea, me miente en aproximadamente un 10% de la lectura. Si nosotros estamos midiendo una tensión domiciliaria de 220 volts, tenemos un error, pero no nos va a afectar demasiado en lo que queremos determinar, porque bueno, vimos que tenemos tensión y la estamos midiendo. Pero por ejemplo, si ustedes van a trabajar con el alternador de un vehículo, que sabemos que en estado de buen funcionamiento tienen que cargar entre 13,8, 13,7 y 14, 14,2 volts. Y tengo el tester con un inconveniente de batería, que tiene la batería baja, lo que va a suceder es que si el alternador no está funcionando, yo pongo las puntas de prueba para medir la batería y obviamente si el alternador no funciona, voy a tener una tensión de aproximadamente 12 volts. Pero como el tester tiene un error de un 10, un 15% aproximadamente, yo voy a medir 13, 14. ¿Qué sucede acá? Yo le voy a decir a la persona, al cliente, al dueño del vehículo, vaya tranquilo, que su alternador está cargando 14 volts y en realidad por un error mío con la batería del tester, esa medición real hubiese sido de 12 volts. Entonces, mucho cuidado con la carga de la batería. Otra función que vamos a encontrar es la de hold. Vamos a encontrar un botoncito que va a tener la leyenda de hold y lo que hace esta función es retenerme en pantalla la lectura que hizo. Eso puede suceder cuando yo, por ejemplo, estoy trabajando en un lugar incómodo, entonces no tengo acceso a ver el display del equipo. Pulsando ese botón me congela la lectura de la pantalla y aunque yo retire del punto de medición las puntas, me va a quedar congelada en el display la medición que he realizado. Y por último nos queda el zócalo para medir transistores. Yo les diría que en la práctica no le den importancia, esto no se va a usar. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero medir un transistor, si lo quiero hacer vía el zócalo, necesito conocer la hoja de datos del transistor para conocer la disposición de las tres patitas. Sabemos que un transistor tiene tres patas, las cuales se denominan emisor, base y colector. Esas conexiones están rotuladas en el zócalo. En todo tester puede variar la diferencia, en uno será cuadrado, en otro rectangular, pero todos la tienen. Yo necesito conocer, por un lado, la disposición de esas patitas para conectarlas correctamente en el zócalo, pero por otro necesito conocer la ganancia interna de ese transistor para que la lectura que me dé el display yo sepa que es errónea o es verdadera. Entonces, en la práctica se pierde mucho tiempo con esto. Y como yo sé que un transistor no son ni más ni menos que dos diodos unidos por la base, yo, conectando el tester en la función de medición de diodos, puedo hacer con 3 pruebas o con 3 lecturas la comprobación de ese transistor. Así que les diría que el zócalo de medición de transistores no se le da generalmente importancia por este motivo. Y dicho sea de paso, el último tema que nos queda hablar es la medición de diodos. El diodo es un elemento usado en electrónica que sirve para dejar pasar la corriente en un solo sentido. Dicho esto, si nosotros tenemos un diodo y le colocamos las dos puntas de prueba, una en cada patita, en un sentido vamos a tener una lectura que lo que leemos es la resistencia interna de ese diodo por la circulación de corriente que le provee el tester, que normalmente va de los 450 a los 600 ohms dependiendo de las características de tal diodo.
Y si invertimos la polaridad del tester, vamos a encontrar que nos debe dar un circuito abierto. ¿Por qué? Porque este diodo, justamente su particularidad es que no deja pasar la corriente en ese sentido. Entonces, repasamos, cuando vamos a medir un diodo tenemos las dos puntas de prueba conectadas a una y otra pata del diodo. Con una de las polaridades nos va a medir entre 450 y 600 ohms. Y al invertir la polaridad de la medición nos tiene que dar circuito abierto. Si un diodo nos da resistencia cero, cortocircuito, lo va a dar en ambos sentidos y significa que ese diodo está dañado. Bien, estos son las principales pautas que ustedes tienen que conocer de un tester. Lo único que me queda de explicarles es que este tipo de tester, con este tipo de escala, es el que conocemos como tester manual. O sea, yo elijo con una llave selectora la magnitud que voy a medir, sea tensión, sea corriente, sea resistencia, y dentro de esos parámetros voy a elegir el alcance de esa magnitud, 20 volt, 200 ohms o 2 voltios. Vale la pena mencionar que el otro modelo de tester, o el otro tipo de tester que nos vamos a encontrar en el mercado es el tester autorrango. De aspecto es muy similar, la única diferencia es que la llave selectora tiene muchas menos posiciones y solamente yo elijo la magnitud a medir: tensión alterno a continua, resistencia o corriente alterno a continua. Y el tester automáticamente hace la selección de alcance, o sea, no tengo todos los valores intermedios dentro de cada escala. El tester solo hace la cuenta de lo que yo voy a medir. Ustedes me podrán decir, pero está buenísimo porque tengo que pensar menos para utilizarlo. Están en lo cierto en ese sentido. Tengo que pensar menos, el tester hace la elección del alcance de la escala. El único inconveniente de este tipo de equipos es que la medición demora unos instantes, un tiempo más en ser realizada. No estamos hablando de minutos ni de muchos segundos. Puede tardar unas décimas de segundo más o un segundo más un tester que el otro en realizar la medición. Es muy poco el tiempo, pero lo que sí va a pasar es que cuando yo estoy midiendo, por ejemplo, una tensión que tiene fluctuaciones, como el tester tarda esos milisegundos o esas décimas de segundo en fijar la medición, la lectura permanece variable durante mucho tiempo en la pantalla, no se estabiliza nunca. Entonces, en esos casos conviene un tester de selección manual. Y la otra cuestión, hablando en la parte en lo que es práctica o uso de ambos equipos con la experiencia, el tester autorrango tiene un mayor consumo de energía, entonces la batería me va a durar menos. Si yo lo uso mucho al equipo, tengo que tener en cuenta eso, que una batería en un tester manual me dura aproximadamente entre 2 y 3 veces más que utilizada en un tester autorrango. Bueno, espero que haber sido claro con la clase y nos encontraremos en próximas oportunidades.